Ahí se está grabando ya. Bueno, les decía, la memotecnia del seno es igual al opuesto sobre la hipotenusa, el coseno es el adyacente sobre la hipotenusa y la tangente es el opuesto sobre el adyacente. Siempre que veamos un vector, lo vamos a ver, lo vamos a tratar de plantear como la presencia de un triángulo rectángulo para poder aplicar funciones trigonométricas que lo expliquen. Entonces el triángulo rectángulo en este caso de acá sería, el vector sería la hipotenusa, ¿sí? La línea esta finita negra, en realidad acá habría un vector que sería A en X y sería el vector adyacente a este ángulo de 30 grados. Y después habría un vector A en Y que estaría acá en el eje Y, ¿sí? Que sería la proyección de este vector en Y, sería desde acá hasta abajo, hasta la línea finita negra, que también sería igual a una línea, un vector que vaya desde acá hasta abajo, ¿sí? Con sentido hacia arriba igual va el vector, ¿no? Entonces ahí queda conformado el triángulo rectángulo que les decía, y el vector A en Y sería el lado opuesto respecto a este ángulo de 30 grados, ¿sí? Entonces, ahora sí, vamos a plantear el vector A en X. Acá está como muy simplificado, directamente dice 15 por el coseno de 30, ¿sí? Esto sale de que el coseno de este ángulo, como les decía yo antes, el coseno, ¿a qué era igual el coseno? Al adyacente sobre la hipotenusa. Al adyacente sobre la hipotenusa. Entonces, el coseno de este ángulo, el coseno de 30, es igual al adyacente, que era A en X, dividido la hipotenusa, que es A, ¿sí? Entonces, si esa hipotenusa la pasamos multiplicando, como se hizo ya acá, me queda que el coseno de 30 multiplicado por 15 newton, me falta la n acá del newton, el coseno de 30 multiplicado por 15 newton me da A en X, ¿sí? De ahí, ahí calculamos la componente rectangular en X del vector A, ¿sí? Y ahora vamos a calcular la componente rectangular en Y del vector A, ¿sí? ¿Y aquí va a ser igual? Vamos a usar el seno para la componente en Y, ¿sí? Y nos va a dar que el seno de 30 va a ser igual a en Y dividido la hipotenusa. Entonces, cuando pasemos la hipotenusa multiplicando, nos va a quedar 15 por el seno de 30 igual a en Y, ¿sí? Estos son 15 newton en ambos casos. La voy a corregir después de la presentación. Le voy a poner la n en newton. Si quieren, vayan siguiéndolo y haciéndolo con la calculadora por si hay algún cálculo que esté mal, pero bueno, si no es 15 por el seno de 30 da 0,5 justo, redondo. Por eso nos queda 7,5 newton. ¿Qué pasa con las componentes rectangulares del vector B? ¿Qué va a pasar? De que BX es 0. B en X va a ser 0, ¿sí? Fíjense que es una línea totalmente vertical, ¿sí? Entonces, si yo hago la cuenta, me va a quedar multiplicado el coseno, me va a dar 0, ¿sí? Entonces me va a quedar la hipotenusa multiplicado por 0, ¿sí? Y en realidad, si lo tratamos de plantear con la fórmula, nos termina confundiendo más que aclarando el panorama, ¿sí? Porque es difícil de ver el triángulo recto en sí y hacer los cálculos. Entonces directamente podemos decir que B en X es igual a 0, ¿sí? O podemos hacer ese cálculo cuando el coseno de 270 es 0, ¿sí? ¿Desde dónde está contando el coseno? Desde el eje X hasta
donde está. Sí, por eso dice coseno de 270. Está resuelto medio de memoria el problema, ¿no? Pero si lo analizan directamente pueden decir B en X igual a 0. ¿Y ¿Por qué va a qué, pasar con B? ¿Cómo? por qué 270 grados? Sería planteado igual que el ejercicio anterior, desde el inicio el ángulo 0 suele decirse que está en el eje X hacia la derecha, ¿sí? Entonces acá el ángulo 0 estaba acá y contaba 30 grados hasta acá. Entonces haciendo lo mismo, acá el ángulo 0 estaría acá, ¿sí? Esto siempre, siempre el ángulo 0 se puede contar desde acá. Es una forma de resolver el problema. Y contamos el ángulo desde acá hasta acá y me quedan 270 grados. Ah, ok. Con 3/4 de círculo son 270 grados. Y la hipotenusa serían 800, ¿sí? Eso, yo prefiero que directamente pongan B en X igual a 0 por la interpretación gráfica. Pero bueno, la forma de resolverlo sin tener tanto en cuenta el gráfico, sino pensando más en el valor analítico, el seno nos queda de 270. También el ángulo lo está contando siempre desde acá, ¿sí? Y como el seno de 270 es menos 1, me quedan 800 newton negativos, ¿sí? Si lo hacían gráficamente, ustedes simplemente viendo que va hacia abajo, siempre que vaya hacia abajo o hacia la izquierda un vector lo consideran negativo, y entonces ahí podrían haber puesto que B en I era igual a menos 800 newton sin hacer ningún cálculo. ¿Está bien? ¿Se entiende o confunde este problema? ¿Se entiende? ¿Sí? Lo importante es que sepan, sobre todo con los que van en diagonal, cómo dividirlos, ¿sí? Fíjense este de acá que va en diagonal. Como yo les decía, ustedes se pueden basar en un triángulo recto, ¿sí? Y hacerlo en base al triángulo recto con un ángulo de 37 grados, ¿sí? Y después, ¿qué van a tener en cuenta? El valor en I de este vector va hacia arriba, Va a ser ¿sí? positivo en I. Y En en I va a X ser positivo. negativo. Y en X va hacia la izquierda, entonces en X va a ser negativo, ¿sí? Si ustedes toman este ángulo de 37 grados y hacen las funciones trigonométricas seno y coseno, les va a dar dos valores positivos, ¿sí? Pero si ustedes cuentan el ángulo desde acá, desde el 0, les va a dar directamente negativo el D en X. No me acuerdo cómo lo había hecho la docente, sí, lo hizo considerando el ángulo desde el eje X, ¿sí? Si consideran el ángulo desde el eje X de los positivos, o sea, este ángulo de 143 grados, ¿sí? Cuando hagan el cálculo, con el coseno de 143 multiplicado por la hipotenusa, nos da directamente el valor con el signo negativo. Si ustedes ponían el coseno de 37 multiplicado por la hipotenusa, nos da 1197,95 newton, y ustedes gráficamente, como esto va hacia la izquierda, tendrían que haber agregado el valor negativo a este resultado, ¿sí? Entonces son dos formas de resolverlo. Ustedes después eligen la que más les convenga, la que más entiendan. No hagan algo intermedio, o lo hacen siempre considerando el ángulo desde el eje X de los positivos, como se hace acá los cálculos, o lo hacen siempre considerando el ángulo del triángulo en el cual estén trabajando y después le agregan los signos negativos cuando sea necesario, si los vectores estaban yendo hacia la izquierda en el eje de las X o hacia abajo en el eje de las Y. ¿Sí? Entonces, para calcular D en I es lo mismo, pero se calcula con el seno de ese ángulo.
¿Qué va a pasar acá con el vector E? ¿Cuánto nos va a dar en X? Menos 100. Menos 100N. Menos 100 newton, exacto. Y si lo calculamos en I, 0. 0. 0, ¿sí? Porque el seno de 180 nos va a dar 0. Bueno, es muy importante una cosa que quiero que tengan en cuenta. Nosotros siempre que trabajemos con vectores, vamos a hacer esto de dividirlo en X y en Y. Porque una vez que lo dividimos en X y en Y, puedo trabajar algebraicamente las componentes en X, sumarlas con otros vectores. ¿Sí? Si yo quisiera sumar este vector con este vector, puedo sumar A en X y D en X, ¿sí? Y A en Y y D en Y, ¿sí? Por eso siempre que trabajemos con vectores, lo vamos a dividir en X y en Y para después trabajarlo algebraicamente. Y lo mismo nos va a pasar cuando lleguemos a un resultado. Nosotros vamos a hacer las operaciones que querramos y vamos a tener un resultado en X y un resultado en Y, y vamos a tener que hacer el proceso inverso, que eso es lo que vamos a hacer ahora. Fíjense, yo quiero sumar estos dos vectores. Halle la resultante, ¿sí? Vamos a dividirlo primero a los dos vectores en X y en Y. Primero vamos a dividir a la F en X y a F en Y, ¿sí? ¿Están de acuerdo? F en X nos va a dar negativo porque está yendo hacia la izquierda. Y F en Y nos va a dar positivo porque está yendo hacia arriba. ¿Sí? Y después vamos a hacer lo mismo con G. Este dibujo de acá no está a escala. Fíjense que los ángulos, este de 60 grados, este de 110 y este de 10 grados. Así que este dibujo no está a escala. Si no esperen un valor después que esté bien representado gráficamente. El vector G de 100 newton lo dividimos en X y en Y. ¿Sí? ¿Qué hago ahora, ya que los dividí a los dos en X y en Y? Sumo las X y las Y. Claro, voy a sumar F en X más G en X y después voy a sumar F en Y más G en Y. La resultante en X va a ser F en X por G más G en X, ¿sí? Me da 73,48 newton, ¿sí? Es esto más esto. La resultante en Y me da F en Y más G en Y. Me da 60,66 newton. Son estos 43,3 más 17,36. ¿Y cómo procedo a decir cuál es el vector resultante? ¿Qué tenía que usar para definir cuál era un vector? ¿Qué tres cosas usábamos para definir un vector? Módulo, sentido y dirección. Módulo, sentido y dirección. ¿Cuál va a ser el módulo del vector este resultante? ¿Se les ocurre? ¿Cómo podríamos calcular el módulo de este vector resultante? Sumando los módulos de los otros vectores. Bueno, yo tengo un módulo que es el vector en X, ¿sí? De 73. Yo no sé si acá hay alguna forma de usar un lapicito. A ver. Pluma. A ver si esto funciona. Bien. Yo tengo acá un vector resultante que me dio ultra desprolijo, no tengo buen pulso. Uy, qué desastre. Bueno, eso me dio R en X. Y un poquitito más corto, me dio 60,66 R en Y. ¿Sí? Uy, qué desprolijo, profe. R en Y.
¿Cuál va a ser el vector resultante? El que llegue a este punto, sí, que ahora voy a tratar de hacerlo prolijo. Pero sería este. Este va a ser el vector resultante, ¿sí? La diagonal. Ese va a ser R. ¿Sí? ¿Se entiende? Es ese proceso de separación que hicimos con los vectores al principio, que este vector F lo separamos en f en x y en f en y. Ahora tenemos que hacer el proceso inverso, de unirlos a este R en x y a este R en y para que me dé R. ¿Sí? Sí, genial. Se entendió. Entonces, ¿cómo calcularía el módulo del vector R? Es con la fórmula del señor Pitágoras, ¿sí? Porque yo lo que quiero obtener es, en este triángulo que se formaría acá, yo lo que quiero obtener es la hipotenusa, ¿sí? La hipotenusa es R. Y R en X es un cateto y R en Y es el otro cateto, ¿sí? Esto es lo que nos decía, lo que descubrió Pitágoras, que el valor en la diagonal elevado al cuadrado es igual a la suma de los catetos elevado al cuadrado. Acá ya pasé el cuadrado de la diagonal, ya lo pasé como raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces así es como yo voy a calcular el valor del módulo del vector R. ¿Sí? Elevando los dos catetos, o sea, R en X y R en Y al cuadrado, para después hacerle la raíz cuadrada a la sumatoria de esos dos. ¿Alguien no había visto a Pitágoras en la secundaria? ¿O alguien hace mucho que no veía cuestiones de matemática y no se acordaba de esto? Está bien, estamos acá para arrancar desde cero, para el curso de nivelación, para que todos vayamos aprendiendo los conceptos básicos. Fíjense que absolutamente siempre el resultado la diagonal siempre va a dar un poco mayor que los dos catetos, pero nunca va a dar la suma de los dos catetos, ¿sí? Siempre va a dar un valor intermedio entre el valor máximo del cateto y la suma de ambos. Siempre va a dar mayor al mayor cateto, ¿sí? Bueno, ¿con eso ya está? ¿Ya está el problema o nos está faltando algo? Yo La puedo dirección y el decir, sentido. nos está faltando la dirección y el sentido. Muy bien. ¿Qué dirección le darían ustedes? No, ¿qué sentido? El sentido lo podemos calcular directamente viendo los valores. En el eje X nos dio un valor positivo, ¿sí? Entonces va hacia la derecha en el eje X. En el eje Y también nos dio un valor positivo, entonces va hacia arriba en el eje Y. Entonces, el sentido, ya podemos saber con esos dos valores que va a ser hacia el primer cuadrante, ¿sí? Ese es el valor del sentido. ¿Y la dirección cómo la vamos a definir? Yo se los mencioné rápido antes, pero siempre la dirección la vamos a explicar con un ángulo con respecto a alguno de los ejes, que personalmente siempre prefiero que sea el eje X. Entonces, yo diría que la dirección la tendríamos que explicar diciendo cuánto vale este ángulo. Alfa. ¿Cuánto vale ese ángulo?
¿Cómo podemos calcular cuánto vale este ángulo, alfa? Con las razones trigonométricas. Exactamente. De la misma manera que usamos las razones trigonométricas para a la diagonal después transformarla en x y en y, ahora con los valores en x y en y, usando la tangente, vamos a poder llegar al valor del ángulo alfa, ¿sí? Porque la tangente de alfa, de ese ángulo que marqué como alfa, es igual a RI dividido RX, ¿sí? La tangente es igual al opuesto dividido el adyacente. Entonces, si la tangente es el valor de RI dividido el valor de RX, tengo que hacer tangente a la menos 1 de esto y me va a dar cuánto vale este ángulo, ¿sí? Tangente a la menos 1 de 0,8255 me da 39 grados, 32 minutos, 26 segundos. ¿Está bien? Entonces, cuando tenga que hallar la resultante va a pasar esto. En sí, simplificando los pasos. Yo tengo los dos vectores. Los voy a tener que dividir para que me den en x y en y. Voy a tener que hacer ahí las operaciones de suma y resta, ¿sí? Primero los divido en x y en y, después hago las operaciones de suma y resta, y después, una vez que tengo los resultantes en x y en y, hago el proceso inverso. Primero con Pitágoras calculo cuánto vale la diagonal, y después con la tangente calculo cuánto vale el ángulo que formaba esa resultante con el eje X. Pregunta, ¿por qué Sí. usaste el 60,66? ¿No habría que usar los newton del resultante? Bueno, pero yo planteé la tangente. Si yo planteaba acá el seno de alfa, Sí. hubiese usado seno era opuesto sobre hipotenusa. Si hubiese usado el seno de alfa, hubiese usado el f en y, el valor del 60,66, y la resultante, la diagonal. Si hubiese planteado el coseno de alfa, hubiese usado el r en x y la diagonal, ¿sí? Yo, para disminuir el error, se suele usar la tangente, porque vos fijate que estoy usando los dos valores que había hecho en el cálculo inicial, ¿sí? Se suele usar la tangente. Sí. Ahora entiendo. Pero si yo pongo coseno de alfa, tengo que usar otras dos, depende de cómo te queda acá, te va a quedar R sobre RX o R sobre RI, de acuerdo a cuál uses, ¿sí? Pero es eso nomás. Sí. Bien. Lo dije al revés, te hubiese quedado RI sobre R o RX sobre R, ¿sí? Depende de cuál función trigonométrica uses. Bueno, y acá se usó tangente a la menos 1, se hizo de este valor, ¿sí? Este último paso es tangente a la menos 1 de esto. Sí. Entonces, ¿la dirección cómo sería? Entonces, nosotros decimos como resultado, el módulo es, esto textualmente, escribiéndolo así con palabras, el módulo es de 95,28 newton, la unidad newton es indispensable, la dirección es 39 grados, 32 minutos, 26 segundos, desde el eje X, también hay que aclararlo, y el sentido es el primer cuadrante. Fíjense que acá, en el sentido, en este ejercicio 3, faltaba explicar el sentido, no está. Yo ahora si pongo para adelante no está escrito el sentido. El sentido tiene que estar explicitado, ¿sí? Porque un vector se define por esas tres características. ¿Cómo era el sentido entonces? El primer cuadrante. Puede ser explicitado escribiendo el sentido es el primer cuadrante, o si ustedes el problema lo fueron resolviendo, hicieron un grafiquito en donde se vea que el sentido es el primer cuadrante, o el segundo, o el tercer cuadrante, no es necesario explicitar cuál es el sentido, ¿sí?
En este problema no tenía el grafiquito ese que hice yo, que me salió re desprolijo, esto de acá. Por eso a la diapositiva le faltaba explicar cuál es el sentido, ¿sí? Que es el primer cuadrante. Bueno, en los otros problemas sí está dibujado cuál sería el vector resultante, entonces ahí no es necesario explicar cuál es el sentido si está el dibujito. Paso al siguiente problema, es uno muy similar, así que tampoco se quemen la cabeza si todavía no lo entendieron al 100% este. Sí, profe, vamos para arriba. Bueno, el ejercicio 4 nos plantea tres vectores, A, B y C. Fíjense cómo están planteados los vectores. No tenemos más el dibujito. Sino que nos dice que la componente en X del vector A es 2 y la componente en Y del vector A es menos 3. ¿Sí? Esta es otra forma de representar los vectores. Represéntelos y calcule analíticamente. Nos dice que calculemos analíticamente. Acá no hace falta más el gráfico, ¿sí? El gráfico, si ustedes los ayuda y lo quieren hacer, creo que incluso acá en la diapositiva está hecho, lo hacen. Pero no hace falta más el gráfico. Entonces, para hacer el cálculo de la suma de A más B, yo lo que tengo que hacer es sumar A en X más B en X, ¿sí? Entonces me queda 2 más menos 4, ¿sí? Entonces R en X me queda menos 2. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí? Y después pasamos a R en Y. ¿Y qué vamos a tener que hacer? A en Y más B en Y. Entonces me queda menos 3 más 5. ¿Sí? Igual a 2. Entonces, el vector resultante nos quedó menos 2, 2. ¿Sí? ¿A qué cuadrante estaría apuntando? Si en el eje de las X va hacia la izquierda y en el eje de las Y va hacia arriba. El segundo. En el 2. Segundo cuadrante, exacto. Entonces ahí tendríamos el sentido. ¿Y la dirección cómo la calculamos? Ah, va a calcular primero el módulo. ¿El módulo cómo lo calculamos? Por Pitágoras. Exactamente de la misma forma que hicimos antes, ¿sí? Nos va a quedar la raíz cuadrada de menos 2 al cuadrado más 2 al cuadrado. Nos da 4 más 4, raíz cuadrada de 8. Raíz cuadrada de 8 es 2,83 newton. Profe, una pregunta. Sí. ¿Qué pasó con el módulo C? Con el vector C, digo. Ah, es para el otro ejercicio. Es para otro ejercicio, porque este nos plantea tres vectores y ahora nos dice que sumemos A más B, después nos dice suma B más C y después... ok. Y es para otra cosa. Para el apartado A no va el vector C. Capaz que después nos pide sumar los tres juntos y lo vamos a poder hacer. Y ahora nos está faltando calcular el ángulo, ¿sí? Entonces, planteamos que la tangente de alfa es igual a 2 dividido menos 2, ¿sí? A R en Y dividido R en X. 2 dividido menos 2 nos da menos 1. Entonces, si ponemos tangente a la menos 1 de menos 1, nos va a quedar que alfa vale menos 45 grados. ¿Está? Después, esto creo que tiene un... Ah, ahí está el dibujo gráfico, porque si no, no se entiende qué había planteado que era alfa y qué había planteado que era beta. Fíjense, gráficamente, era este vector más este vector que se traslada acá. Entonces el resultado, la R, nos había dado 2 menos 2. ¿Lo estoy diciendo al revés? Sí, lo estoy diciendo al revés. Nos daba menos 2, 2, ¿sí? El resultado era menos 2 en X y 2 en Y. Y bueno,
el ángulo nos daba menos 45 grados y sería desde el eje X. ¿Sí? Desde el eje X, 45 grados. Ese ángulo sería desde el eje X, 45 grados. Nos da menos 45 porque es desde acá hasta acá. ¿Sí? No es porque es desde acá hasta acá. Es porque es desde acá hasta acá. Porque la dirección no nos marca hacia qué cuadrante está yendo. La dirección nos marca en qué línea está yendo. Entonces, la dirección sería esta línea acá en diagonal, que sería la continuación de esta línea roja. ¿Está bien? Entienden que la dirección indica simplemente la recta por donde pasa el vector. Y podría haber sido el segundo cuadrante o el cuarto cuadrante. ¿Sí? Sí, se entiende. ¿Entienden? Eso es lo que nos indica la dirección. Y después entonces, por eso nosotros aclaramos, cuando explicamos el sentido, aclaramos que no es el cuarto cuadrante. El primero y el tercero no podía ser por el valor que nos daba la dirección. Pero nosotros después le aclaramos, no es el cuarto cuadrante, es el segundo cuadrante. ¿Sí? Eso es por la razón por la cual explicamos también y agregamos el valor del sentido. En este problema, como ven que se hizo este gráfico, que no era necesario, el problema no nos pide, ¿no? Ah, sí, dice represéntelos, era necesario plantearlo, ¿no? Pero bueno, como se hizo el gráfico, no es necesario explicitar que el sentido es el segundo cuadrante, pero está, ¿sí? Está dibujado acá en este gráfico cuál es el sentido. Por eso es que pasa al siguiente problema sin decir el sentido es el segundo cuadrante. Bueno, y ahora es lo que preguntaba el compañero. ¿Qué pasó con el vector C? Acá está el vector C. Pero no nos dice B más C, nos dice B menos C, ¿sí? ¿Qué hacíamos cuando es una resta? ¿Se acuerdan? Se suma el opuesto de B. El opuesto de C, ¿sí? De C, sí. En las sumas era conmutativo. Yo podía hacer A más B o B más A en el ejercicio anterior. Pero acá no es conmutativo. Si yo quiero, acá yo tengo que hacer B menos C, o yo lo que podría hacer sería menos C más B, pero el menos está ligado a C, siempre, ¿sí? Entonces, del vector C, yo tengo que plantear cuál es el opuesto, y ese es el que voy a tener que sumarle a B. ¿Cuál es el vector opuesto a C? Está dibujado ahí, pero ¿cómo sería analíticamente? Sería C. X. A ver, decímelo, dale, por favor. C, porque si es menos C, sería C, el opuesto. Claro, pero digo, si lo quiero decir en números, sería entre Menos paréntesis 3, menos 2. Sí. menos 3 menos 2. Menos 3, menos 2. ¿Sí? Exactamente. Es el opuesto en X y el opuesto en Y. Entonces, fíjense que es este vector que está dibujado acá, es menos 3, en X va 3 para la izquierda, y en Y va 2 para abajo, menos 3, menos 2. ¿Sí? Lo podría haber dibujado acá y después trasladarlo allá, pero capaz que para el gráfico queda más claro si directamente se pone ahí. Bueno, entonces sumo y hago B más el opuesto de C o B menos C. La cuenta es directamente B en X menos C en X, ¿sí? Y B en Y menos C en Y, ¿sí? Entonces el vector final nos va a quedar menos 7 en X, fíjense que va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 7 en X y 3 en Y, ¿sí? Entonces si lo hubiésemos dibujado gráficamente nos daba lo mismo, porque va desde allá, desde el principio, el origen, hasta este punto que tengo donde tengo el cursor, ¿sí? Menos 7, 3, y ahora lo dibuja. Bueno, primero le calcula el módulo. ¿Cuánto va a ser el módulo? Las cuentas ya van siendo lo mismo que hacíamos siempre, ¿sí? Los catetos los elevo al cuadrado, los sumo y después le hago la raíz. Yo quería que me muestre el dibujito, pero se ve que ahora al final lo dibuja.
¿Cuánto va a ser la tangente de alfa? Digo la dirección. Planteamos la tangente del ángulo alfa igual a 3 dividido menos 7 elevado la tangente a la menos 1 de eso, ¿sí? Menos 23,11. ¿Dónde estaría? ¿Cuál sería el ángulo alfa? Si yo lo quiero dibujar. ¿Desde dónde está planteado? Así como está hecho el cálculo para que alfa me dé menos 23. Desde X. Desde el eje X positivo, ¿sí? Está planteado ese ángulo alfa, ¿sí? Entonces me da menos 23, que sería por acá más o menos, y este ángulo de acá sería, porque la diagonal completa me da todo esto así, ¿sí? Ahí me lo hace el dibujo. La diagonal completa me da todo esto así, entonces ese menos 23 está contado desde el eje X, en este ángulo de acá. Si yo quiero ver cuánto vale desde el eje X, pero para el lado de los positivos, tengo que hacer 180 menos 23, menos 23 grados y 11 minutos, ¿sí? ¿Se les mezcla mucho, se les complica cuando estamos manejando los ángulos? Profe, una pregunta. Dale, Con mejor. la calculadora, ¿cómo llego a sacar la tangente? Porque no llego a ese resultado. Tangente a la menos 1 y entre paréntesis de 3 dividido menos 7 sería la forma. Sí. ¿Por qué es a la menos 1? Porque es el opuesto de la tangente. Ah, O bien. sea, yo sé que la tangente de alfa es igual a 3 dividido menos 7. Entonces, si yo supiese que alfa, yo no sabía cuánto valía alfa todavía, ¿sí? Yo sabía cuánto valía la tangente de alfa. Entonces yo quiero saber, en base a cuánto vale la tangente de alfa, cuánto vale alfa. Entonces tengo que hacer el cálculo opuesto a la tangente, que es tangente a la menos 1, ¿sí? Bien. Entonces yo lo que hago es tangente a la menos 1 de 3 dividido menos 7. Eso, el 3 dividido menos 7 va entre paréntesis. ¿Y en qué modo tengo que tener la calculadora? El modo normal, el modo DEC. Ah, listo. Una pregunta. El ángulo alfa, ¿cuál sería en la gráfica? En la gráfica sería el ángulo que va acá. Ah, ok, ok. El ángulo de esta recta, es el ángulo de esta recta, ¿sí? Entonces, podría ser el ángulo que va acá también, pero como te lo representa desde el eje X, no necesariamente te va a decir 156, sino Ah, claro. te va a dar esto. Si yo planteo mi triángulo recto como este triángulo que se forma con la diagonal, el X y el Y, este menos 7 en realidad va a ser 7, ¿sí? Va a ser menos 7. Claro. Y ahí me va a dar, el resultado me va a dar, en lugar de menos 23, me va a dar 23,11. Estar calculando el ángulo acá, ¿sí? Para mí es más fácil. Yo le pongo 3 dividido 7 y hago tangente a la menos 1 de 3 dividido 7. Y sé que el ángulo que forma es lo más corto que tenga ese vector con el X. Va a dar 23 grados 11. Gracias. Ustedes plantéense este dibujo, dibujen la resultante, dibujen en base a qué ángulo se van a representar y en base a eso pues hagan el cálculo y pongan el valor que les dé el ángulo. ¿Sí? Bueno. Profe, ¿ese sería para calcular el sentido? Claro, el ángulo siempre sirve para definir cuál es la dirección, no el sentido. El sentido directamente lo vemos
si va a un cuadrante o a otro, ¿sí? Es como más sentido, puede ser para un lado o para el otro. Hay opciones de sentido, ¿sí? En la recta de acción, ¿sí? Sería que me da menos 20 grados, ¿sí? Porque en realidad se está yendo a esta recta desde acá, pero continúa recta, ¿sí? Continúa del cero. Me da menos 20, porque es una recta que pasa por acá. Este es el ángulo que me marca, de menos 23 grados. ¿Se entiende? ¿A qué nos hace referencia la dirección? Sí. Después del sentido nos dice si en esta recta que ya habíamos definido va para un lado, o sea, para acá, para el segundo cuadrante, o para el otro, para el cuarto cuadrante. Bueno, después en la gráfica vieron otras operaciones que se hacen con vectores. Por ejemplo, fíjense en el ejercicio 5, nos plantea dos vectores y nos dice calcule A puntito B y el ángulo que forma. ¿Qué es ese A por B o A puntito B? ¿Cómo se lee realmente eso A vector, puntito B vector? ¿Cómo lo ¿En leo? producto escalar? Esto hace referencia al producto escalar, exacto. Entonces, calcule el producto escalar de A y B y el ángulo. ¿Se acuerdan que era el producto escalar? Acá, Cuando el resultado de un número real. el resultado nos va a dar un número, ¿sí? No vamos a decir que ese resultado tiene una dirección o un sentido. El resultado va a ser 5. Nos va a dar con una unidad. Si los vectores estaban en Newton, nos va a dar 5. 5 solo, ¿sí? 5 Newton. No, 5 Newton nunca, porque Newton siempre tiene sentido. Pero no se suele hacer un producto escalar de dos cosas que tengan en la misma unidad. Por eso no sería el mejor ejemplo Newton, sino que el producto escalar, por ejemplo, lo usamos para calcular el trabajo. Entonces nos queda el producto escalar de algo que está en Newton y algo que está en distancia, en metros, que son dos vectores, y nos queda en una unidad. La unidad que va a tener que quedar va a ser algo que sea un escalar, ¿sí? Entonces ahí lo vamos a ver en 3 clases, que el producto escalar lo vamos a aplicar sobre todo para calcular el trabajo de una fuerza, ¿sí? Y el resultado nos va a dar en una unidad de energía, en calorías, por ejemplo, que las calorías no tienen dirección ni sentido. Ahora vamos con algo más sencillo de introducción, entonces no nos vamos a estar fijando en las unidades que estemos manejando para el producto escalar. El producto escalar lo podemos ver de dos formas, como el módulo del vector A, por el módulo del vector B, por el coseno del ángulo que se forma entre el vector A y el vector B, ¿sí? Podemos ver el producto escalar de otra manera, como el producto entre las componentes A en X y B en X y las componentes A en Y, la suma de los productos en las componentes en X y la suma de los productos en las componentes en Y de estos dos vectores, ¿sí? Que es esta cuenta que está. A en X por B en X más A en Y por B en Y, ¿sí? Bueno, y es sencillo, directamente de esta manera que les planteé primero, no vamos a calcular cuál es el producto porque nos está faltando, no sabemos cuánto es el ángulo, ¿sí? Podríamos calcular el módulo de A y podríamos calcular el módulo de B. ¿Cómo podríamos calcular los módulos?
Con Pitágoras. Exacto, con Pitágoras podríamos calcular cuánto vale este módulo de A, y con Pitágoras podríamos calcular cuánto vale el módulo de B. Pero no sabemos el ángulo, entonces no podríamos resolver cuánto es el producto escalar usando esta ecuación de acá. Entonces, de la otra manera, nos decía que es la suma de los productos en X y los productos en Y, sí vamos a llegar a cuál es el escalar que es el producto escalar de estos dos vectores. ¿Cuánto da esta cuenta? 2 por 3 más 2 por 5. No, 1. Da 1, sí, porque nos quedan 6. Ah, ahí está. 6 menos 5, 1. Bueno, el problema nos decía, calcule el producto escalar, ya está. Es eso, es 1. A por B igual a 1. ¿Sí? ¿Se entiende que eso es el producto escalar? Sí, profe. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿No lo voy a usar? La otra forma de expresar el escalar, la voy a usar para calcular cuánto vale el ángulo alfa que formaban estos dos vectores. ¿Sí? El ángulo que formaba este vector, que si quieren dibujar gráficamente, se van a poder guiar y van a poder ver que efectivamente el resultado que demos va a ser coherente. Acá estoy calculando el módulo de A, Pitágoras, como bien nos había dicho la compañera. Después calculo el módulo de B, también con Pitágoras, como también dijimos. Y ahora sí, todo esto es igual a 1, porque esto es el producto escalar. Voy a pasar de estos dos módulos, la raíz de 5 y la raíz de 34, las paso dividiendo, y después voy a usar el menos 1 de ese, ¿ven? 1 a todo esto, ¿sí? Paso dividiendo raíz de 5 y raíz de 34, y después hago coseno a la menos 1 para calcular cuánto valía ese ángulo alfa. ¿Sí? Si ustedes quieren este mismo problema hacerlo gráficamente, si tienen una hoja ahí a mano, se dibujan los dos vectores y van a ver que en el dibujo que tengan, el ángulo que tenían los vectores era cercano a 90 grados, ¿sí? Les va a dar apenas un poco más chico de 90 grados. Eso sirve para cuando llega un resultado, ver si el resultado es coherente o no, y sobre todo para identificar si hubo algún mal concepto aplicado o algún ecuación mal resuelto. ¿Se entiende el problema así? Este era el vector el ángulo que se formaba entre los vectores A y B, así cuando estaban planteados al principio. ¿Sí? ¿Pasamos a lo siguiente? Profe, Sí. el producto escalar en la gráfica, ¿qué representaría o no representaría nada? Claro, eso es algo importante. El producto escalar en la gráfica no existe en la gráfica, porque es escalar, y en la gráfica vos tenés todo vector, ¿sí? En la gráfica vos podés ver este ángulo, ¿sí? Pero el producto escalar no vas a ver nada para graficar en esa gráfica del producto escalar.
Del producto vectorial. Sí, va a haber algo. Pero en realidad tu gráfica, vas a ver que tu gráfica le faltaba algo, ¿no? El producto vectorial aparece en un plano distinto al que vos tengas en tu gráfica. Ahora creo que hay un ejemplo en el que pide el producto vectorial. Así que vamos a verlo. Pero bueno, el producto escalar en la gráfica 1 que tenemos acá, no lo vamos a ver reflejado de ninguna forma en los ejes X y Y. Lo que vamos a ver van a ser los dos vectores que planteamos, el ángulo que formaban esos dos vectores, los módulos que tenían esos vectores, y nada más. ¿Sí? Porque en la gráfica se ven cosas que no son escalares, justamente. Perfecto. Un montón de probando, pero eran todos bastante similares, por eso ahora vamos a pasar al 15. ¿Sí? Cualquier problema que les presente dudas, nos lo pueden consultar en las clases de consulta. Las clases de consulta, el trato suele ser bastante más personal. Yo les recomiendo mucho que vayan si tienen disponibilidad de tiempo. Para sacarse dudas, para que les vuelvan a explicar algunas partes de algunos temas, lo que necesiten. Lo que vemos acá, ¿por qué aparecen presentados de forma estos vectores? ¿Qué son los IJK? ¿Alguien entendió qué son esos IJK? Los versores de Versores. X, Y y Z. Igual, Versores en esos componentes, profe, no exacto. aparece el ejercicio 15. Tenemos hasta el 14 y 14C, dice. No sé si a A mí alguien más tampoco le me aparece. aparece. No, a mí tampoco. No, a mí tampoco me aparece. Dice alguien que es el 13. ¿Puede ser que el 13 tenga estos mismos valores? Ah, sí, Sí, es el verdad, 3. es verdad. Entonces voy a anotar acá para corregir eso, porque lo hicimos con un apunte más que el ejercicio que hice era 13 para ustedes. Bueno, otra forma de representar vectores, ¿sí? Ahora igual todos los vectores que veníamos viendo los estábamos trabajando en Y. Entonces el versor que hubiese estado actuando era el versor Y y el versor J. X era el eje X y Y era el otro eje, ¿sí? El versor en Y latino está en el eje X y el versor J está en el eje Y, ¿sí? Para que confundan todas esas Y. Cuando hablamos de los ejes estamos hablando del eje vertical cuando hablamos de la Y, y cuando hablamos de los versores usamos la Y latina para el eje horizontal. Es otra forma de expresar los vectores. Esto es exactamente lo mismo si yo hubiese dicho A igual, entre paréntesis, 3, punto y coma, 4, punto y coma, menos, ¿sí? Y estaba ejes X, Y, Z representados. Este B hubiese sido lo mismo si yo ponía entre paréntesis. B, entre paréntesis, menos 1, punto y coma 1, punto y coma 2. ¿Sí? Es simplemente otra forma de representar los vectores que realmente a mí esta es la forma que más me gusta. En base a el versor que tiene 1 y una constante que sería para que ese versor nos dé el módulo que tiene esa constante. Fíjense, lo dice Allard. Es sencillísimo. Ponemos todo este término y le sumamos todo este término, ¿sí? Si lo vamos, cuando querramos sumar todo este término con todo este término, vamos a ir viendo que
las y las puedo sumar, ¿sí? Entonces, se nos va a ir asociando, como ven acá, a en x más b en x, me va a dar 3 más menos 1, ¿sí? Porque son las y que se pueden sumar. Las j las vamos a poder sumar porque tienen la misma unidad también, entonces nos va a quedar a en y que vale 4 y b en y que vale 1, va a quedar 4 más 1, entre paréntesis j, y lo mismo nos va a pasar con el versor que nos daba menos 5 y 2, nos va a quedar a menos 5 y b en z 2, ¿sí? Menos 5 más 2, hacemos esas tres que les decía recién, y nos va a quedar un nuevo vector que va a estar representado así, 2i más 5j menos 3, ¿sí? Si lo queríamos representar como lo decíamos con las coordenadas, también se puede. Ahora tenemos la operación, es a menos 5b. Esto lo puedo dejar como número, normal, ¿sí? Si yo hago esto así como está. Y me va a quedar a 5 multiplicando por menos 1, por 5, por 1 y por 2. Y después voy a tener que poner el valor opuesto. Todos estos valores que fueron multiplicados por 5, les tengo que poner después los valores opuestos, que es una regla, ¿sí? Haciendo el cálculo como lo ven acá, a en x menos 5 por b en x, y así a 1. ¿Sí? ¿Cómo nos va a quedar entonces este? La resultante sería 3 menos 5 por menos 1, ¿sí? 3 menos 5. Nos va a quedar 3 menos 5, nos queda 8 en y. Y ahí van haciendo todos esos cálculos. 4 menos 5, ¿sí? 4 menos 5, menos 1 en j. ¿Sí? ¿Se entiende esta parte? Son como dos operaciones juntas en el mismo cálculo. Primero lo multiplico por una parte, después hago una resta. ¿Sí? ¿Lo van siguiendo, no? Sí. Sí, profe, es medio complicado agregarle un eje, pero más o menos se entiende. Cuesta procesarlo. Sí, sí. Los cálculos, en realidad, cuando empiezan en química con los electrones, ver que estos tres ejes, que normalmente en física no nos va de los tres ejes, pueden ser más, pueden ser para ver son los electrones, o 7 incluso dimensiones las que hacen los electrones. Después, en la realidad, hay veces que se trabaja con vectores que no se presentan así con una longitud en el eje X, Y y Z, ¿sí? Y que pueden tener trabajo con vectores que tienen más dimensiones que 3, ¿sí? Pero bueno, ustedes básicamente van a tener la mayoría de los cálculos trabajar en los ejes X e Y, y para algunos cálculos en particular vamos a meter un poco en la tercera dimensión, ¿sí? Sin cosas muy complejas. A mí me parece siempre muchísimo sencillo, está expresado de esta manera, porque después cuando hago el cálculo,
las K, los que tienen K, se suman con los que tienen K. Y no hay forma de hacerlo de otra manera. Entonces no se me mezcla nada. Pero bueno, también a algunos les resulta sencillo pensarlo como componente en el eje Z, la componente en el eje Y, ¿sí? Pero bueno. Ese era el producto y después la resta teníamos que poner el valor opuesto. Acá, fíjense, ¿qué nos dice acá? ¿Qué era eso? ¿A qué se refiere eso? Cuando dice A por... Producto escalar. Nos está poniendo el producto escalar, ¿sí? Si nosotros queremos calcular el módulo vector, el módulo de este vector, para después multiplicarlo por el cono del ángulo, yo personalmente no tengo idea de que calcularía... Se le escucha un poco cortado, profe. A ver. Trato de ponerme los Apaga la auriculares. cámara. ¿Asistencia? Ahora me trato de poner los auriculares a ver si se escucha mejor. Ustedes díganme cuando los pongo. Es como que se traba la transmisión igual. Debe ser algo de internet, ¿no? A ver. Mira, justo a ver acá. ¿Tendrá que ver con eso? Voy a tratar de sacar la cámara. Espero que se escuche un poquito mejor. La última diapositiva que ya vamos a terminar. Producto escalar. ¿Se escucha mejor? ¿O seguimos complicados? Se escucha un poquito mejor, sí, pero está como... hace interferencia. ¿Interferencia? Se satura el sonido. Eso es que mi computadora me sature el sonido. A ver. Hablen ahora. A ver si los escucho bien. Ya no me puse los auriculares. ¿Están hablando? ¿Me escuchan bien? Sí, ahí va mejor, profe. Sí. ¡Wow! Wow, estaba muy fuerte. Bien. Hablen ahora. ¿Me escuchan ahí? Hola, sí, está muy bajo el micrófono. Ahí me... ¿Se escucha? No, profe. Changos. No sé cómo funcionan estos auriculares. A ver. Auriculares me parece que tengo un problema. ¿Se escucha muy mal ahora? No, ahora se escucha bien. Mucho mejor. Y lo que hice fue directamente bajarle el volumen a mi máquina. Tengo un problema a veces con el micrófono. He estado toda la clase así con y que se animaron recién a decirme la hora al final. Bueno, les comentaba para hacer el producto escalar que si nosotros queríamos y el vector y el ángulo que forman los vectores,
va a complicar mucho, ¿sí? Pero el producto escalar lo pueden hacer de la misma manera que lo hablábamos antes con X e Y, pero agregando el eje, ¿sí? Y es esta cuenta que se llama. Yo no sé si los perdí o si están. No, profe, seguimos acá. Bien, buenísimo. Entonces, el producto simplemente se puede calcular de esa manera. Que sepan qué pasa con el producto escalar cuando tiene tres dimensiones. Por lo general les vamos a pedir producto escalar cuando da dimensiones, así que es como para que lo sepa la teórica. Profe, yo no entendí de dónde salió AZ y AB. No, AZ y BZ. AZ es menos 5. El vector K se refiere a componente en Z. Y 2 es BZ. ¿Sí? Porque vos Listo, fíjate, antes siempre estábamos trabajando en X y en Y, pero acá está J y K. Y K se refiere al vector, a la componente en Z del vector. Y en la parte de B, I y J, ¿no tienen número? No, ¿O son los ¿qué mismos que pasa si en A? no tiene número? Esto es menos 1 y esto es 1. Podría ser incluso que J no existiera acá y serían 0 Jotas. Ujú. Si tenemos 0 por J, falta escribir la J, pero igual estaría el vector representado en tres ejes. Listo. ¿Sí? Gracias, profe. En realidad, todos los que trabajamos antes, todos los vectores que vimos antes, era que el vector K valía 0 para todos. Entonces, ahí sí, lo simplificamos y lo sacamos porque, bueno, era un eje más. Los dibujos en 3 dimensiones son bastante más difíciles de representar que los dibujos en 2 dimensiones. Pero hubiese sido lo mismo si estaba y valía 0 en todos los otros que trabajamos. Bueno, después nos pide acá, por ejemplo, multiplicar al vector A por 3 y al vector B por 2. Y después hacer la resta. ¿Sí? Lo que hay que hacer es eso. Primero multiplicamos A por 3. Fíjense, acá está el resultado de A por 3. Después multiplicamos B por 2. Ahí está el resultado también, menos 2, 2 y 4. Y después hacemos esa resta. ¿Sí? Bueno, ahí terminó la presentación. Lo que no mencioné acá es el producto vectorial, que me gustaría hacer un par de consideraciones para cuando tengamos que ver, lo vamos a tener que trabajar y ver dentro de la clase que viene o la otra. El producto vectorial sí nos da como resultado un vector, y si nosotros hacemos un dibujo, en ese sí podríamos representarlo gráficamente, pero nuestro dibujo en 2 dimensiones tendríamos que agregar una dimensión y meter dimensión. ¿Sí? Así que eso lo vamos a ver gráficamente en la próxima clase. Bueno, ¿alguna duda? ¿Algo que quieran decir antes de que terminemos? Profe, yo tengo una duda, pero es de las clases de consulta. Dime. Si vos dijiste que había un horario o si todavía dijiste que nos iban a mandar un mail, algo así.
vamos a publicar en el aula cuáles son los horarios de las clases de consulta. Y ahí creo que eso va a ser con un Meet aparte, ¿sí? No va a ser con este mismo Meet, porque, pero bueno, mis clases de consulta, la del martes, ustedes podrían venir porque van a tener casi todos a las 9, pero bueno, la del miércoles no la voy a hacer este mismo Meet, sino por uno personal mío. Otro docente de otra materia tiene que dar de consulta, no podríamos usar todo el mismo. Claro. Bueno, yo lo publico así como una noticia en el aula virtual. Voy a pasar solo la del miércoles y el martes, bueno, van a tener absoluta prioridad los que rindan al final la semana que viene, que son alumnos que no están ahora en clase. Y bueno, y el miércoles igual sepan que si hay los alumnos que rinden el final, les voy a dejar que pregunten primero a ellos. Normalmente una clase de consulta no se lleva, así que van a tener tiempo para preguntar y quitarse. Estoy como ahora en la clase de consulta, así que hay tiempo. Bueno, ya voy a dejar de grabar. Bueno,